Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Aviones israelíes atacaron el sur del Líbano por primera vez en 7 años. Un informe israelí-alemán muestra qué países informan de menos muertes por COVID-19 que las sufridas. Un comando iraní irrumpió en el petrolero, pero huyó cuando llegó la flota norteamericana. Alemania destinará más de 35 millones de euros para luchar contra el antisemitismo. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, Raquel. Después, como saben, entraremos en la agenda cultural, pero comenzamos con la primera de nuestras noticias. Aviones de combate israelíes atacaron la madrugada del miércoles al jueves las montañas del sur del Líbano, más exactamente la zona desde donde fueron lanzados en la víspera 3 cohetes contra el territorio israelí. Según el portavoz militar, la aviación atacó una infraestructura usada para actividades terroristas y otro blanco en la zona desde donde se ha lanzado un cohete en el pasado, dañando de forma significativa la carretera principal y los caminos de acceso a dichas instalaciones. El ejército responsabiliza al Estado del Líbano por todos los ataques que provienen desde su territorio y advirtieron contra la continuación de los intentos de dañar a los ciudadanos y la soberanía de Israel. Horas antes, fuerzas de artillería habían abierto fuego por tercera vez en la frontera libanesa en respuesta a los 3 cohetes lanzados desde el territorio libanés. Israel señaló que no está interesada en una escalada, pero que no tolerará la ecuación que tratan de establecer los factores hostiles. Sí, ya recordarán, si nos han escuchado ayer, que hablamos sobre esta respuesta israelí al lanzamiento de estos 3 cohetes, de los cuales uno cayó dentro del territorio libanés, uno traspasó la frontera y uno provocó un incendio, pero en un campo abierto cerca de la zona de Kiryat Shmone. En primeras instancias, este ataque que se produjo al mediodía fue respondido con un ataque de la artillería, pero durante la madrugada, y esto es lo excepcional del caso, hubo una respuesta de la aviación israelí penetrando y bombardeando en el espacio aéreo del sur del Líbano, desde donde se habían lanzado estos cohetes. Esta es una situación que hacía mucho tiempo no se daba y que ayer mismo señalábamos que este ataque también se parece un poco al goteo de lanzamientos imprecisos que se hacen desde la Franja de Gaza, y en este caso pues la respuesta fue también similar a la que tiene lugar cuando hay un lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, que es atacar los blancos desde donde se han perpetrado los ataques y en general para evitar escaladas, tratando de evitar blancos que estén rodeados de población o en los que hayan incluso combatientes. Es decir, para no provocar una nueva respuesta del grupo Hezbollah, que es el que controla absolutamente todo lo que es el sur del Líbano, y se podría decir que también gran parte del resto del país. Hemos visto justamente estos días en las noticias que en el recuerdo amargo de la explosión del 4 de agosto del año pasado en el puerto de Beirut, pues esto no solamente fue un grave accidente que destruyó muchas viviendas y sumió al país en una cuestión económica todavía peor de la que venían arrastrando y agravada por la pandemia, sino que a eso se suma ya la indignación general de la población, porque saben que esos materiales explosivos estaban allí almacenados al servicio de estos grupos terroristas liderados por Hezbollah. Así que esta fue una respuesta justamente en ese día y tendremos que tomar nota a ver si esto es un hecho aislado, aunque desgraciadamente la experiencia nos indica que en Oriente Medio nada se queda aislado esperando respuesta a largo plazo.
Continuamos. Dos investigadores de Israel y Alemania analizaron los datos de mortalidad de 104 naciones para cuantificar el alcance del engaño o del error. Durante la pandemia, países como Bolivia, Ecuador, México y Perú contabilizaron sus muertos por COVID-19 con cifras muy por debajo de lo que realmente ocurrió, de hasta el 50% en algunos casos. Por ejemplo, el número real de muertes por la pandemia en Nicaragua es 50 veces mayor que el reportado, 7.000 muertes en lugar de 137. Y Rusia probablemente sufrió 4 veces más decesos de lo que realmente informó, unas 550.000 en lugar de 135.000 personas. Estas reveladoras cifras proceden del conjunto de datos de mortalidad mundial creado por dos jóvenes investigadores, Ariel Karlinsky, un estudiante graduado del Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Dmitry Kovac, de la Universidad de Tübingen, de Alemania. Estas cifras se han manipulado para no dañar fuentes de ingreso como el turismo y ocultar las responsabilidades políticas. En los gráficos se muestran en rojo y púrpura los decesos en 2020 y 2021 respectivamente, y en gris la media de muertes entre 2015 y 2019. El estudio compara las diferencias entre los gráficos de colores respecto al gris con las cifras declaradas de decesos en esos países. Los investigadores hallaron que algunos países habían, y aún lo hacen, reportado menos muertes por COVID-19 de manera consistente, es decir, de forma intencional o errónea. Tayikistán es el país que hasta ahora ocupa el primer puesto de subinformación, ya que solo reportó 90 muertes cuando el número real es, según la investigación, cercano a 9.000. Pero no todo es pesimismo. La tasa de mortalidad de Australia y Nueva Zelanda durante la pandemia fue más baja que en periodos anteriores. Es posible que los esfuerzos de contención de virus, como el cierre de fronteras, el distanciamiento social y el uso de máscaras, hayan reducido el número total de víctimas. Respecto a Israel, los investigadores indicaron que el exceso de muertes en el país durante la pandemia de coronavirus fue menor de lo informado, 5.000 en lugar de 6.400. Es probable que este error no forzado se deba a una disminución en el número total de muertes por infecciones respiratorias durante los meses de invierno no asociadas al COVID-19. Bueno, esto es algo que lo veníamos sospechando, yo creo que todos en todo el mundo, pero claro, en países como España, donde se ha denunciado que especialmente durante la primera ola no se contabilizaron todos los muertos que se debían al coronavirus y que las estadísticas apuntaban a un número mayor, pues el desvío es mucho menor que en otros países en los cuales evidentemente se han manipulado los números, ¿no? El caso más llamativo es el de Tayikistán, que solamente han informado de 1 de cada 100 muertes, ¿no? Debido al coronavirus. Y es más, estos números podrían ser incluso mayores, porque como es el caso de Australia, Nueva Zelanda o Israel, lo que indica es que en los países en donde se han puesto medidas de contención, de confinamiento, etcétera, importantes, pues en realidad los muertos, digamos, por causas naturales o las causas habituales en años anteriores a la pandemia han descendido, porque, por ejemplo, han habido menor cantidad de accidentes de tráfico porque la gente no podía desplazarse como antes. También todo el mundo ha apreciado, por ejemplo, en España, que este año prácticamente no ha habido casos de gripe, justamente porque la gente ha estado evitando los contactos sociales, ¿no? Entonces, parece ser que el peso de las muertes por COVID tendría que ser incluso mayor que el que en principio arrojan esta comparación de estadísticas. Acompañamos este trabajo o los resultados de este trabajo que se pueden ver en la ilustración que acompaña a este programa, en el cual pueden ver las curvas en rojo y en púrpura que señalan el año 2020 y el 2021, y muy por debajo verán que hay como una línea gris mucho más estable, que ese es el ritmo de muertes habituales en esos mismos países, para que se den una idea de hasta qué punto
pues la influencia del coronavirus ha sido importante, y en base a esos gráficos también se puede determinar cuál fue el número real de muertos debido a la pandemia y compararlos con los datos oficiales de esos países. Y desgraciadamente, como decimos, hay algunos que salen muy mal parados. Los países de lo que era la antigua Unión Soviética, digamos que tienen una opacidad informativa importante, pero también la tienen muchos países de Latinoamérica que aparecían mencionados, como Bolivia, y el que más nos llama la atención quizás por su tamaño, México. Es decir, que según este estudio, México ha tenido muchos más casos de los que ha contabilizado, aunque sin llegar a la proporción escandalosa de Nicaragua, que solamente ha reportado 137 muertos cuando los datos apuntan a 7.000, es decir, 50 veces esa proporción. La tripulación del buque de bandera panameña Asphalt Princess consiguió desbaratar el intento de comandos marinos iraníes de apoderarse de la nave y desviarla hacia Irán, saboteando los motores de la embarcación para inmovilizarlo. Las 6 personas que formaban el comando iraní iban fuertemente armadas y huyeron rápidamente cuando naves de guerra estadounidenses y omaníes arribaron a la escena. El hecho tuvo lugar en una zona del Mar de Arabia que conduce al Estrecho de Hormuz, donde circula alrededor de 1/5 de las exportaciones de petróleo del mundo. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores iraní negó su participación en los hechos, calificando el incidente de muy sospechoso y advirtió contra la creación de cualquier ambiente falso contra la República Islámica. El incidente tuvo lugar tras el ataque del 29 de julio contra el petrolero Mercer Street, de bandera liberiana y propiedad japonesa, operado por una empresa del multimillonario israelí Eyal Ofer. En el ataque perpetrado con al menos un dron kamikaze fueron asesinados un ciudadano británico y otro rumano. Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumanía acusaron a Teherán de perpetrar el ataque, pero la República Islámica negó su participación y advirtió que responderá a cualquier tipo de provocación. Bueno, esta también es la segunda parte de la noticia que dimos ayer cuando hablamos de este ataque, supuesto secuestro, así lo informaba la Marina británica, el supuesto secuestro de este barco de bandera panameña, pero que en realidad tenía marineros o estaban, digamos, en manos de operadores británicos. El Asphalt Princess, pero ahora sabemos los detalles y entonces nos enteramos exactamente por qué fracasó este secuestro. Primero, que los marinos que estaban a bordo del buque seguramente ya habían sido advertidos de la posibilidad de un asalto de comandos iraníes y actuaron de la mejor forma, es decir, estropearon, por decir de alguna manera, los motores del barco, con lo cual este barco que quería los comandos iraníes desviarlo hacia Irán no se podía mover. Y no solamente eso, sino que mientras tanto pues se había notificado la situación a el gobierno de Omán y a los barcos de Estados Unidos que operan en esa zona del Golfo Pérsico. Y ambos se personaron rápidamente en el barco y por lo tanto pues los comandos que venían a secuestrar al barco pues salieron pitando. Y como la cosa salió tan mal, pues Irán dijo, no, nosotros no los conocemos de nada, no tenemos nada que ver, nunca nos hemos visto, no sabemos quiénes son. Evidentemente no lo iban a reconocer, especialmente porque la cosa salió mal. Si hubiera salido bien, pues antes de que esto hubiera trascendido a la prensa, pues los iraníes ya hubieran comunicado a las empresas que si esto pasaba, si se enteraban los medios de comunicación, no verían a sus barcos y a la tripulación.
nuevamente. Pero como ha fracasado, esto pues un poco como las películas estas de comedias de malos ladrones o ladrones mal organizados, tuvieron que salir por patas, como se dice en España. Así que bueno, ya sabemos algo más de cuáles son las pretensiones de Irán en la zona y también sabemos cuáles son sus limitaciones, porque no han pensado en todo, por lo menos no en lo que los marineros de este barco ya habían pensado. Encaramos ahora la última noticia de esta primera parte del informativo. El gobierno alemán fortalecerá su batalla contra el antisemitismo en rápido crecimiento en el país mediante la inversión de 35 millones de euros en proyectos de investigación y educación centrados en comprender sus causas y combatir eficazmente el odio a los judíos. La policía alemana registró 2.351 casos de antisemitismo el año pasado, lo que representó un aumento del 15% en comparación con el año anterior, el número más alto en los últimos años, como señaló la ministra de Educación e Investigación de Alemania. Hay motivos para preocuparse de que esto sea solo la punta del iceberg y de que el número de ataques diarios contra judíos no denunciados sea sustancialmente mayor. Varios proyectos de las investigaciones se centrarán en el antisemitismo en las escuelas, en el sistema judicial alemán o en Internet y las redes sociales. También se otorgarán fondos para contratar jóvenes académicos que se centren en el tema y para apoyar proyectos que intenten educar a la mayoría no judía del país sobre la vida, las costumbres y los rituales religiosos judíos. La ministra añadió: a la vista de nuestra historia, tenemos una obligación especial de proteger a los judíos y la vida judía en Alemania. Bueno, nosotros por supuesto que aplaudimos esta iniciativa y la verdad que nos da un poco de envidia. Entendemos que Alemania tiene un papel especial en el tema de la memoria de su trato a los judíos, pero si cogemos esta última frase, a la vista de nuestra historia, tenemos una obligación especial de proteger a los judíos y la vida judía en nuestro país, sería perfectamente también aplicable a España. Es decir, que está muy bien, hablando ahora de España, que ahora estamos justamente recopilando los últimos datos de que se otorgó la ciudadanía a los descendientes de aquellos expulsados hace 5 siglos, pero la misma obligación de defender o de proteger a los judíos y la vida judía en España puede referirse también al antisemitismo. Es cierto que aquí los atentados antisemitas no son tan contundentes, violentos, ni frecuentes como en Alemania, pero sí los hay, y si les interesa a las autoridades, pues tienen a su disposición al Observatorio del Antisemitismo, que registra, como dice la propia ministra alemana, la punta del iceberg, es decir, los ataques que sí se han denunciado, aunque son muchos menos seguramente de los que realmente se realizan. Pero hemos visto pintadas antisemitas, esvásticas y especialmente el terreno más pantanoso que son las redes sociales. El ataque a los judíos en las redes sociales es imparable y se da en una proporción totalmente descabellada para la proporción de judíos que vivimos en España, que aproximadamente podemos ser el 1 o 2 por 1000 de la población. Es decir, siendo tan pocos, ¿cómo es que se destila tanto veneno contra esta minoría que somos nosotros? Evidentemente, Alemania, como digo, no es España, pero sí que hay cosas que coinciden. También en España hay un aumento importante de estos brotes antisemitas respecto a años anteriores. No son los mismos casos y evidentemente estamos muy lejos de que este gobierno destine 35 millones de euros a proyectos de investigación y educación centrados en este tema. Pero yo me conformaría con la 10ª parte, a pesar de que España es mucho más que la 10ª parte de la población de Alemania, y que por lo menos se haga algo para centrarse en el antisemitismo en las redes escolares, en el sistema judicial,
o en Internet y las redes sociales. Aquí es donde veo yo el principal problema o campo de batalla, junto con los medios de comunicación. Si se empeña alguien en llevar adelante este proyecto, nosotros lo aplaudiremos con todas las manos que tengamos, porque creemos que esto tiene que llegar a todas partes, desde los ambientes políticos, judiciales y universitarios a los medios de comunicación masivos, haciendo visible la normalización de la población judía en España, y que esto no se convierta, como parece que está en ese proceso, cada día en un problema mayor. Desde aquí nuestra felicitación a Alemania por hacer los deberes. Terminamos así esta primera parte del informativo. Les esperamos en la agenda cultural. Bueno, llegamos a la agenda cultural y ¿qué nos vas a brindar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Raquel? Bueno, pues empezamos con una buenísima noticia porque nos trasladamos a Córdoba. Allí el Festival de Música Sefardí se celebrará del 4 al 9 de septiembre. La cita propone 6 conciertos de grupos procedentes de España, Marruecos, Italia, Turquía, Portugal y Hungría. El Instituto Municipal de Turismo celebrará, como les decimos, del 4 al 9 de septiembre la 20ª edición del Festival Internacional de Música Sefardí, uno de los más prestigiosos de Europa, que tiene la consideración de festival oficial de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, y que, al igual que el año pasado, cambia su fecha de celebración, ya que normalmente se ha fijado en junio. Hasta que nos topamos con la pandemia. De este modo, al celebrarse en septiembre, se incluye en el 9º Otoño Sefardí en Córdoba, que se desarrollará del 1 al 19 de septiembre. El festival, que se celebrará, como es habitual, eso no cambia, en el Real Jardín Botánico, estará compuesto en esta edición por 6 conciertos que interpretarán grupos procedentes de, ya les hemos dicho, España, Marruecos, Italia, Turquía, Portugal y Hungría. Todas las actuaciones comenzarán a las 10 de la noche y la entrada será gratuita previa inscripción en la página www.cordobaocio.es, que se activará a finales de agosto. Nosotros les ofreceremos más detalles en una próxima entrevista, pero nos felicitamos por la celebración de este festival, Jorge. Sí, bueno, es una buena noticia que se pueda celebrar, aunque va a haber limitaciones. Creo que la gente solamente puede ir a un concierto en cada caso. Aquí se presentan grupos y solistas de todo el mundo. A veces, después de tantos años, pues los grupos son a veces un poquito alejados de lo que sería la música sefaradí, solamente la tocan tangencialmente, pero sí que yo me atrevería a recomendar especialmente al grupo de Turquía formado por Janet y Jack Kesim, porque ellos son músicos sefardíes que son judíos sefardíes, que conocen perfectamente la tradición y que han formado parte de grupos legendarios como los Payaros Sefardís y otros que han tenido a bien, digamos, dar a conocer este patrimonio. Es decir, si quieren conocer lo que es la música sefardí auténtica, pues yo les recomiendo este. De los demás conciertos no puedo aportarles mi experiencia personal. Bueno, pues estamos atentos a tu recomendación y seguimos en esta agenda cultural haciéndonos eco de una entrevista que la actriz del momento, la israelí Sira Haas, pues ha ofrecido a la revista Flot. En ella comenta que su lucha contra el cáncer infantil, pues la transformó en lo que es ahora. Ya saben que fue diagnosticada con un cáncer de riñón a los 3 años, del que se recuperó 2 años después, tras recibir una serie de tratamientos bastante fuertes. En esta entrevista concedida a la revista Flot, la actriz declaró sobre su lucha con la enfermedad que definitivamente, dice Sira Haas, es parte de mí. Quiero decir, no recuerdo mi vida antes. No es como si me hubiese pasado de grande, de mayor, y pudiera pensar en el antes y el después. Realmente
fue mi punto de partida en la vida. Ella nació en 1995 en Tel Aviv y comenzó su labor artística a los 14 años y no les tenemos que decir, bueno, pues el éxito internacional que está cosechando últimamente con series como Stiesel o Unorthodox y la película Asia que les presentamos aquí en Radio Sefarat en nuestro programa Cinegoga. Respecto a la pandemia, ella también afirma en la entrevista que tuvo días mejores y peores, pero que no me lo tomé demasiado a pecho porque tenía la creencia de que pasaría. Incluso cuando pasamos el momento más difícil en Israel, siempre tuve la esperanza y la creencia de que pasará. Tal vez sea ese entendimiento de que es este momento y es horrible, pero no es toda la vida y pasará. Es como si tuvieras un mal día, no una mala vida, y tal vez eso sea parte de lo que yo soy y por lo que he pasado. Una noticia que podría haber protagonizado las noticias de los lunes, Jorge, pero que queríamos traer aquí a esta agenda cultural hoy. Claro, y que también pone en contexto los que hayan visto la película Asia, porque estábamos acostumbrados a verla en papel de chica ortodoxa en Stiesel o en Unorthodox, y el papel en Asia es justamente de una chica joven que tiene una enfermedad, mortal, ¿no? Y entonces justamente seguramente esta parte de su vida ha sido primordial para construir ese papel, ¿no? Uh-huh. Seguro que sí. Bueno, seguiremos hablando de Shira Haas, no hay duda, en otros programas, en otros momentos, pero ahora queremos invitarles a disfrutar de la nueva edición del programa de televisión española Shalom. Este domingo 8 hablarán de Zaragoza y su pasado sefardí. La difusión y el encuentro con nuestro pasado sefardí, nos dicen desde Salón, es uno de los objetivos principales de nuestro programa y por ello nos invitan a que les acompañemos a Zaragoza, donde se han desplazado para conocer de cerca una parte importante de su pasado sefardí y revalorizar el mérito de quienes trabajan para conservarlo y difundirlo. En el programa de este domingo 8 conoceremos a los responsables de la Asociación Sefarat Aragón y conversaremos, nos dicen desde Salón, también con la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández. Ya saben que pueden disfrutar en directo de este programa en la 2 de Televisión Española los domingos a las 9:15 de la mañana y que cuando arreglen ese nuevo sistema, pues nosotros recuperaremos la costumbre que teníamos de poner en nuestra página web el vídeo con el programa que se había emitido esa semana. Estaremos atentos a cuando Televisión Española nos permita volver a hacerlo. Bueno, quiero recordar a los oyentes y a los historiadores que justamente en este año pues se cumplen 630 años de unas revueltas antijudías que tuvieron lugar en 1391 prácticamente en toda España, que acabaron con las juderías tan importantes como la de Barcelona, la de Toledo, etcétera, etcétera, con conversiones forzosas, y que justamente la ciudad donde no pasó eso fue Zaragoza, porque allí estaba la capital del reino de Aragón y el rey de entonces, Juan I, pues estaba bastante cercano a sus súbditos judíos y por lo tanto hizo lo posible por protegerlos. Intentó también proteger al resto de los que había en territorio español, pero la cosa no estaba tan sencilla para hacerlo. Pero por lo menos ahora que estamos hablando de este patrimonio judío en Zaragoza, esto es lo que habría que rescatar, que digamos, si esto hubiera pasado en el siglo XX, pues este rey Juan hubiera obtenido algo así como la distinción como justo entre las naciones por haber evitado en su ciudad esas tropelías contra los judíos. Bueno, terminamos así este informativo. Esperamos que pasen un buen fin de semana y les deseamos, por supuesto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.